Como siempre a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, una vez más, como siempre, su hermano y pastor Douglas Joel Chiquito Mosquera de la iglesia, la familia del Rey de Reyes, y una vez más, gloria a Dios, acompañado, aleluya, de los hermanos, los siervos de Dios, la pastora Zunilda, la sierva Gladys, nuestra hermana Denis, nuestro hermano Arcide, gloria a Dios. Y pues bueno, ya hemos tocado hoy día la segunda parte de cómo ser usado por el enemigo, pero hoy vamos a tocar, aleluya, este segundo culto, gloria a Dios, de la tarde, gloria a Dios, la tercera parte de cómo ser utilizado o usado, como usted le quiere decir, por el diablo, por el espíritu malo, no sé cómo usted le quiere decir, por el chapico, por acá nuestra hermana Denis decía el pelagato ese, gloria a Dios, pero bueno. Hoy vamos a tratar y vamos a ver, aleluya, esta tercera parte, gloria a Dios, sobre este tema, estudio, enseñanza, como usted le quiere decir, sobre la tercera parte de cómo uno puede ser usado por ese demonio feo, aleluya. Y sabemos muy bien, gloria a Dios, que la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, santo. Entonces, para comenzar, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver directamente, gloria a Dios, ya hemos hablado en la mañana en italiano, pues bueno, ahorita hablamos en español, gloria a Dios. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 7, 8, 9 y 10. Y la palabra de Dios dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense, qué tremendo, dice el acusador. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo ser utilizado por el enemigo cuando usted simplemente se pone a estar como juez? Como dice la palabra de Dios, acusando a su hermano, acusando a su hermana, maquinando de día y de noche, porque hay gente que a veces no puede estar tranquilo, gloria a Dios, porque está pensando en sus maquinaciones, gloria a Dios. Sí, Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 7, versículo número 7 al 10, aleluya. Entonces, como le estaba diciendo, hay gente que está día y noche maquinando, queriendo hacer del mal a su hermano. Entonces, una vez más, ¿quién piensa que en ese momento está gobernando la vida de aquella persona? ¿Quién piensa que está gobernando ese espíritu? Sino obviamente el enemigo. Hay gente que hasta no puede dormir porque está revuelta de ira, está revuelta de enojo, por querer hacer del mal, por creerse más que su hermano o su hermana. Hay gente que no se le puede decir nada, que un poco más hasta le vuelan los dientes. Imagínense qué tremendo. ¿Y todo por qué? Porque simplemente el engañador, el acusador, se le metió en la vida de aquella persona. Pero pregunta, ¿por qué el acusador, el engañador, entró en la vida de aquella persona? Sino porque simplemente, como dice la palabra de Dios, por culpa nuestra. Porque somos nosotros muchas veces los que abrimos puertas que no tenemos que abrir. Aleluya. Es por eso que muchas veces Dios nos enseña que tenemos que estar constantemente orando. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17: orar sin cesar. Pero pastor, hoy tengo que trabajar, puede orar. Pastor, pero es que hoy estoy con mi familia, puede orar. Pastor, es que no puedo porque hoy tengo que hacer, puede orar. En su momento libre usted puede orar. Aunque si está haciendo lo que está haciendo en su mente, puede decir al menos: gracias, Señor. Y con eso le basta.
No se necesita estar horas de horas pegado en la oración. Si usted sabe que usted está ocupado, Dios lo entiende. Dios no es un Dios que no entiende, al contrario, Dios sabe que en ese momento usted está ocupado y al menos con un gracia se puede acordar o se está acordando de Él. Por eso dice Dios, si en lo poquito me eres fiel, yo en lo mucho te pondré. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo número 10, entonces oí una gran voz que en el cielo decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero la pregunta es, si usted fuera el diablo, si usted fuera ese ser, la pregunta es, ¿qué haría usted o cómo trabajaría usted para hacer caer a su hermano? Si usted fuera él, ¿cómo trabajaría? ¿Cómo se comportaría para hacer caer a su hermano? Con astucia. Con astucia. Y eso es lo que hace el enemigo, con astucia. ¿Saben por qué los primeros padres que habla la palabra de Dios en Génesis cayeron? Porque lamentablemente se descuidaron. Uno se descuidó. Y como dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otros ciegos porque se van al hoyo. Se van al hoyo. ¿Y quién se descuidó ahí? No, pastor, fue la mujer. No, fue el hombre. Porque Dios le dio al hombre la responsabilidad. Que cuidara lo que Dios le había puesto en sus manos. Que era su pareja, la mujer, Eva. Y eso es lo que sucede hoy en día. Dios nos da una responsabilidad a nosotros, y estoy hablando en general, hombre y mujer, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿La estamos vigilando? ¿La estamos viendo? ¿La estamos guardando? ¿La estamos observando? ¿La estamos estudiando? ¿O simplemente la estamos dejando ir? ¿Y por qué hoy en día tanta gente cae? Porque simplemente están escuchando voces negativas, palabras negativas que no tenemos que escuchar. Y por eso que nosotros vemos hoy en día muchas veces tanta gente enferma, porque simplemente se juntan o se acercan a gentes tóxicas, negativas, que no tienen que estar cerca. Por eso dice la palabra de Dios, aléjate del pecado. Pero pastor, ¿por qué dice aléjate del pecado? Porque Él sabe que hay sitios que donde usted y yo no tenemos que acercarnos. Amén. Hay gente donde yo no me tengo que y no puedo acercarme. Por más que yo conozca a la persona, por más que yo conozca el sitio. Porque si yo sé que si yo me acerco a tal lugar o a tal persona o a tal sitio, yo sé que voy a caer. Como cuando se sabe muy bien que hay sitios donde dicen no entrar porque puede morir, o no tocar porque se puede electrocutar, o si es posible no se puede acercar porque lo van a matar, como están diciendo en la área 51 allá en Estados Unidos. Ahí está escrito que si se acerca a tantos metros lo van a matar, lo van a disparar. Y no interesa si es hasta niño, lo van a matar. Imagínense qué tremendo. Y es así lo que Dios nos enseña y nos muestra simplemente con el pecado. No te acerques al pecado porque te vas a morir, vas a caer, vas a morir espiritualmente. Pues el objetivo del enemigo simplemente es que el reino de Dios no sea predicado. Eso es lo que hace el enemigo. Hace que el reino de Dios no sea prosperado, que no avance. Porque Él sabe muy bien que cuando nosotros predicamos, Él sabe muy bien que cuando usted está predicando, hay victoria. Hay gente que lo va a escuchar. Hay gente que le va a prestar atención a lo que usted está hablando, porque simplemente usted va a hablar o usted está hablando simplemente palabras que comúnmente no se hablan, no se dicen. Entonces, como el enemigo sabe que usted va a hablar verdad, entonces va a impedir el avance del evangelio. Porque esa es la tarea del enemigo, impedir que el reino de Dios
Pero ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? El objetivo del enemigo es que no hable de Jesús. El enemigo no estará nunca contento que nosotros prediquemos de Jesús. Al contrario, él va a estar saltando y dándose la vuelta en un dedo cuando usted y yo simplemente nos callemos. Aleluya. Porque él sabe que cuando usted habla, los muros se rompen, las cadenas se rompen. Porque él reconoce cuando alguien es mandado o dirigido por Dios. Él no estará contento nunca con una iglesia, cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo. Por eso que hay hoy en día tanto desorden dentro de la iglesia, porque ese es el cómpito, la tarea del enemigo: confundir a las iglesias, confundir a los pastores, confundir a los ministros, confundir a los hermanos. Él, al contrario, él va a estar contento cuando vea una iglesia caer, cuando veo una iglesia que se divide, que hay pleitos, que hay fornicación, aunque dentro de la iglesia. Uy, pastor, ¿pero qué está hablando? Eso se ve dentro de la iglesia. Cuando hay iras entre hermanos, cuando los mismos miembros lo quieren derribar a su mismo pastor, cuando hay muerte entre hermanos que se lanzan palabras obscenas, palabras fuertes, palabras que, como dice la palabra de Dios en Proverbios, que hay palabras que son peores que golpes de espada. ¿Dónde encuentra eso, pastor? Véanlo en Proverbios capítulo 21. Ahí usted lo encuentra. Versículo 18, por ahí está. Hay palabras que son peores que de golpes de espada. El enemigo va a estar contento cuando hay mentiras dentro de la iglesia, cuando hay murmuraciones dentro de la iglesia, cuando hay celo. Ay, otra vez ese pastor. Ay, otra vez esa pastora. Y otra vez la pastora lo pone a cantar a la hermana y al hermano. ¿Qué tengo yo que tienen ellos? Pues simple y sencillo: obediencia. El enemigo va a estar contento cuando hay contiendas dentro de la iglesia. El enemigo va a estar contento cuando hasta hay robos dentro de la iglesia. ¿Todavía eso, pastor? Sí. Porque ese es el objetivo, ese es el trabajo del enemigo. Que haya todo esto dentro de la iglesia. Va a estar contento cuando hay malos pensamientos dentro de la iglesia. Que el hermano piense mal de la hermana. O la hermana piense mal de la hermana. Con el doble pensamiento. Cuando hay esas miradas de doble sentido, cuando hay odio dentro de la iglesia, ahí va a estar contento él. Cuando no hay perdón, ay, el hermano todavía no me perdona, ay, la hermana todavía no me perdona, y hay esa ira, y hay ese movimiento de espíritu que no deja avanzar a la iglesia, cuando simplemente no hay paz. Ahí va a estar contento él. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Gloria a Dios, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Aleluya. Efesios capítulo número 4. Y no le estoy hablando de Efesios 4:27. No, también vamos a tocar eso, pero vamos a tocar de Efesios 4 del 17 al 32 para que podamos entender un poquito más. Aleluya. Y dice la palabra de Dios una vez más: esto pues digo, que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Imagínense qué tremendo. ¿Cómo puedo ser pastor utilizado por el enemigo cuando simplemente usted está haciendo lo que dice la palabra de Dios? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y cuánta gente hoy en día nosotros vemos dentro de la iglesia sentado y hasta cruzado de piernas y tienen su corazón endurecido? Que cuando el hermano o la hermana canta, no sienten la presencia de Dios, no rompen en llanto. ¿Y todo por qué? Porque su mente simplemente está entenebrecida, está nublada por su ira, su odio, su contienda, su celo,
su venganza. ¿Y todo por qué? Porque simplemente le abrió una puerta que no tuvo que abrir el enemigo y lo está usando como marioneta, como muñeco. Y los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechado la mentira, habla la verdad, cada uno de su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí obviamente vamos a tocar lo que muchas veces tocamos, que dice, ni deis lugar al diablo. A mí me gusta este punto donde dice, si en verdad habéis oído y sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, está diciendo en pocas palabras, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros realmente hemos sido enseñados por él, entonces simplemente vamos a hacer lo que dice él, habla él, enseña él. Aleluya. Pero si nosotros no hemos sido realmente enseñados, entonces simplemente no vamos a hacer. Y es por eso que dice la palabra, no deis lugar al enemigo. Y cuando se le da espacio, lugar o oportunidad al enemigo, o cuando simplemente se le da espacio a la carne simplemente va a ser de la suya. Como dijo una vez una persona que conozco, que ya lamentablemente ya no está entre nosotros, sino que está entre la presencia de Dios, que cuando la carne y el alma, decía ese pastor, cuando esos dos sinvergüenzas se juntan, hacen caer al siervo de Dios, hacen caer a la sierva de Dios. Porque simplemente se le da espacio, se le da lugar. Y en vez que se mueva el Espíritu Santo, se mueve el espíritu del error. Por eso que nosotros vemos tanta gente hoy en día dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que visten mal, que hablan mal, se comportan mal. ¿Y todo por qué? Porque se les ha dado espacio y ya no quieren estar sometidos a la voluntad de Dios, sino estar sometidos a la voluntad de su carne, a la voluntad de su mente, a la voluntad de sus deseos carnales, pero ya no al Espíritu Santo. Aleluya. Y versículo 28 dice, y el que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a la fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes dice, benignos unos con los otros, misericordiosos, dice, perdonados unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros, dice, en Cristo. Aleluya. No está diciendo, mas antes sé un desgraciado con tu hermano, mas antes sé un mortero contra tu hermana o tu hermano. No está diciendo eso. Dice, mas antes sé benigno. No está diciendo, mas antes sé un asesino, mas antes
haz lo que a ti te da la gana, o más antes haz como en el tiempo de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. No estoy diciendo eso, sino que más antes sé benigno uno con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, si nosotros no perdonamos, entonces simplemente Dios no nos va a perdonar. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros caminamos en la luz, simplemente vamos a estar con Él. Pero si nosotros caminamos en la oscuridad, pues simplemente ¿con quién vamos a estar? Con el enemigo. ¿Cómo puedo ser utilizado como títere o como muñeco con el diablo cuando simplemente no pongo en práctica lo que simplemente dice la palabra de Dios y le doy espacio o lugar al enemigo para que el enemigo haga lo que quiera? Aleluya. Por eso que muchas veces no vemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso que muchas veces nosotros no podemos dormir, no estamos en paz, hay escasez financiera, hay fortalezas mentales, hay interiorecimiento espiritual, porque simplemente hemos abierto puertas que no tenemos que abrir, o simplemente, como dice la palabra de Dios, cuando somos necios y no queremos entender y no queremos aplicar. Muchas veces nos lo dicen, nos repiten y nos lo enseñan, pero simplemente nosotros hacemos oídos sordos porque, como dice la palabra de Dios, necio, qué tremendo. Y dice la palabra de Dios, extendí todo el día mi brazo a un pueblo necio y contradictor. Aleluya. Y todos los días Dios extiende sus manos, como dice su palabra en el Antiguo Testamento, así dice, a un pueblo necio y contradictor. Y eso es lo que nosotros somos, lamentablemente. Por eso que nos falta siempre entender, nos falta siempre estar más sometido a la palabra de Dios. Y muchas veces el enemigo va a hacer caer ¿a quién, pastor? A las cabezas. Y específicamente, pastor, ¿a quién? Pues simplemente pues a los pastores, a los líderes, a los diáconos, a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, a los maestros, las maestras, y a los matrimonios. Pastor, comenzó. Porque eso es lo que hace el enemigo. Hace caer a los matrimonios, hace caer a los maestros, hace caer a los líderes, a los diáconos, a los pastores, hasta los mujeres, aleluya. O hasta las ovejas. Porque él sabe que donde hay alguien que se va como el salmón contracorriente, sabe que va a llegar a su bendición, aleluya. Y él va a hacer todo lo posible o lo imposible para que simplemente usted, visto como un salmón, no llegue a destinación. Usted algún día ha visto a un documentario de los salmones pasan dificultades tremendas. En el mar, en el océano se enfrentan a muchos animales tremendos. No todos llegan. Pero no todos llegan. Pero aquellos que llegan tienen su recompensa. Amén. Que ponen o se reproducen, ponen huevos y millones de huevos. Y ellos regresan donde un día ellos nacieron. Imagínense qué tremendo. Que encuentran un pocotón de animales, encuentran osos, lobos, perros, humanos que los cogen, los cazan, se los comen, pero sin embargo ellos siguen adelante. Imagínense qué tremendo ejemplo nos da la naturaleza. Amén. Como dice la palabra de Dios, imitad a la hormiga. Imagínense, de la naturaleza nosotros podemos aprender, pero sin embargo no aprendemos. Sin embargo hacemos como nosotros nos da nuestro entendimiento humano, a nuestro entendimiento limitado, a nuestro entendimiento muchas veces carnal o errado. Y eso es lo que va siempre a hacer el enemigo, hacer caer a las cabezas, gloria a Dios. Y si nosotros no estamos atentos, como dice la palabra, mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, gloria a Dios, ya vamos a acabar, no se preocupen, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué caen las iglesias? ¿Por qué caen los pastores? Porque simplemente se confían y se duermen en los laureles. Y por eso que el enemigo muchas veces se ríe en la cara y muchas veces los confronta. ¿Tú qué vienes a mí a sacarme cuando tú sabes muy bien que tú internamente no estás bien con tu Creador? Por eso que no ligeramente podemos poner las manos en aquellas personas cuando están pasando por momentos difíciles, porque si usted sabe que usted está bien, entonces bueno, póngale la mano. Pero si usted sabe que no está bien delante de Dios, ni se le acerque, porque los demonios que tienen aquellas personas se le van a transmitir a usted. Y después no venga a llorar, ¿y por qué después acá Chapico no me deja tranquilo? ¿O por qué allá ese enano no me deja tranquilo? Porque simplemente usted sabía que estaba en pecado. Sabíamos que no andábamos bien, y como no andábamos bien, pues entonces el enemigo, como león rugiente, se lo devoró. Por eso hay que tener mucho cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Oseas, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a Dios. Oseas capítulo número 4, versículo número 6. Y aquí habla algo muy, pero muy profundo, algo muy directo, lo que hoy en día y lo que siempre ha vivido y lo que siempre se verá lamentablemente en el pueblo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y cuánto hoy en día nosotros nos olvidamos de la ley de Dios? Ay, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, es que Dios no era solo ayer. No, Dios no solo es hoy, sino que siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si nosotros nos olvidamos lo que dice el Antiguo Testamento, si nos olvidamos lo que dice actualmente en el Nuevo Testamento, entonces simplemente andamos desarmados. Aleluya. Amén. Y después muchas veces hay gente que anda buscando, si es posible, las oraciones de su hermano, cuando usted sabe muy bien que la batalla es suya y no de su hermano, no de su hermana. Como lo que le pasó a David. Saúl quería poner la armadura suya a David, pero David sabía muy bien que él no sabía pelear con eso. Dios le ha dado algo a usted, un don, aleluya. Y usted sabe cómo tiene que trabajar ese don, aleluya. Porque simplemente si usted no sabe trabajar ese don, o simplemente si usted no se pone en la brecha, y cuando el enemigo, el Goliat se le levante, entonces no venga a llorar, o no vengamos a llorar si el enemigo viene y gana batalla, porque simplemente no hemos aprendido la lección. Por eso dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste. Aleluya. ¿Y cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos enseña? ¿Cuántas veces Dios nos instruye? ¿Cuántas veces Dios nos quiere capacitar? ¿Cuántas veces Dios nos quiere hablar? ¿Cuántas veces Dios nos quiere aconsejar? Pero sin embargo hacemos oído sordo. Aleluya. ¿Saben por qué los imperios han caído? Porque simplemente no quisieron escuchar. Porque simplemente creyeron que lo que ellos pensaban y lo que ellos decían estaba correcto. Por eso que nosotros vemos los grandes imperios, las grandes iglesias caen, porque simplemente muchas veces hay alguien que quiere hablarle al siervo, a la sierva de Dios, y no quieren entender. Y por eso caen. Por eso que el diablo los usa como títeres, como marionetas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Fuiste destruido porque no quisiste capacitarte, digo en pocas palabras el Señor, está hablando Dios. Porque te olvidaste. No me quisiste creer, no me quisiste escuchar, no me quisiste prestar atención. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, gloria a Dios. Efesios capítulo número 4, versículo número 27, una vez más. Y aquí una vez más Dios nos habla diciendo: aquí vas a entender una vez más por qué caes en el mismo lugar.
¿Por qué caes en el mismo hoyo? ¿Por qué caes en el mismo hueco? Porque simplemente, como dice su palabra, le sigues dando lugar al enemigo. No deis lugar al diablo. ¿Por qué caen las iglesias? ¿Por qué caen los pastores? ¿Por qué cae la gente y se vuelve marioneta del enemigo? Porque le da lugar al diablo. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo, gloria a Dios. Mateo, capítulo número 26, versículo número 41, gloria a Dios. Mateo capítulo número 26, versículo 41 dice: velad y orad. No dice duérmase y ande vago. Dice velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué puedo ser, pastor, utilizado como títere, como marioneta por el enemigo cuando simplemente dejamos de orar y dejamos de vigilar? Esto es lo que nos enseña, aleluya, la palabra de Dios. Por eso hay un dicho que quien no ora, el diablo se lo devora. Y quien no vela, ya no saben. Me lo sé. Sí, Bueno, que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El diablo se lo desayuna. Y el que no vela, el diablo se lo desvela. Lo tiene prendido viendo cosas que no tiene que ver. del sueño. El diablo se lo desvela, el diablo le quita el sueño. Y por eso que después hay gente que se levanta ahí como cara de perro apaleado ahí. ¿Y todo por qué? Porque se quedaron toda la noche tonteando, perdonen la expresión, en tonterías. En cosas no productivas, en cosas que no tienen ningún beneficio, aleluya. Y es por eso que nosotros muchas veces vemos tantas maldiciones en la vida nuestra como en la vida de los demás, porque simplemente no estamos dando cabida al Espíritu Santo, sino que le estamos dando cabida al enemigo, aleluya. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas, gloria a Dios. Lucas capítulo número 22. Lucas capítulo número 22, versículo número 46. Y dice así la palabra de Dios: y les dijo, ¿por qué dormís? Que era que cuando quien no vela, pues, el diablo se lo desvela, pues vean ahí está. ¿Por qué dormís? Levantaos. En pocas palabras, como que Dios está diciendo, levántate, ocioso. No robes el día o el momento de tu Señor. Aleluya. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. ¿Saben por qué nosotros vemos tanta gente que lamentablemente da pena en los parques, en las calles, en las esquinas? Porque se durmieron, porque le dieron cabida al enemigo, porque dejaron su guardia. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué es un centinela? Pues centinela o un atalaya es una persona que simplemente no duerme, es una persona que está velando. Una atalaya en los tiempos antiguos, en los tiempos de las guerras, de los imperios, era una persona que estaba en un punto estratégico o en una montaña, en una torre, donde su visualidad o su visión era a 360 grados. Y era una persona que no podía dormir. Ese era el puesto de la atalaya. Y era el único que tenía el cómpito o el trabajo de que cuando venía el enemigo de tal lugar, él era el que tenía el cómpito de dar la alarma al ejército de él. Dar la alarma y comenzar a hacer rumor para que los demás se puedan levantar, mientras que los otros podían dormir. Aquella persona, sea hombre o mujer, tenía el cómpito de no dormir. Pero ese lugar, aleluya, no podía estar vacío, sino que al contrario, el puesto de la atalaya, cuando una atalaya se cansaba o terminaba de su trabajo, venía reemplazado. Porque ese es el único lugar donde
no se puede dejar vacío. Aleluya. Bendito Dios. Y eso es lo que simplemente Dios nos está hablando hoy en día. Eso es lo que Dios hoy en día nos está haciendo entender, que no podemos bajar nuestra guardia. Porque el león anda como león rugiente, aleluya, el demonio. Mientras que usted y yo dormimos, mientras que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, el enemigo está sacando estrategias, está sacando modas, está sacando músicas subliminares, está sacando múltiples y múltiples de estrategias para hacerlo caer a usted y para hacerme caer a mí y a todos nosotros, aleluya, aquí presentes. Por eso que usted, cada vez que usted abre su teléfono, siempre va a haber un pocotón de publicidades. Cuando usted está viendo algo que le interesa, siempre van a salir publicidades. O cuando simplemente usted está por fuera caminando, siempre va a haber algunas publicidades en giro. ¿Por qué? Porque es así como trabaja el enemigo. Y por eso que quizás usted, mientras que usted está caminando por fuera, siempre va a haber manifestaciones del enemigo, como gente que se está pegando, gente que se está insultando, gente que quizás por ahí, no sé, se ha hecho del mal, se ha estrellado, se ha puesto, no sé, mal, ha venido vómito y todo. ¿Por qué? Porque simplemente el enemigo está haciendo su trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos trabajando en estos momentos? ¿Qué estamos haciendo en nuestro momento libre? Algo que me enseña la palabra de Dios, que cuando David estaba supuestamente en su momento de ocio, David cayó, pecó, porque simplemente no estaba activo. ¿Y cuánta gente lamentablemente cae como David porque simplemente no están activos? Aleluya. Y es por eso que muchas veces hay gente que hasta manda a matar a su propio hermano, como hizo David con su siervo, que manda a matar a su hermano, porque simplemente se dejan llevar por el espíritu erróneo, maléfico y diabólico, llamado el espíritu satánico. Y por eso que muchas veces nosotros encontramos gente que murmura, gente que critica, gente que habla mal de su hermano y de su hermana, aleluya. Mientras aún hablaba, dice, se presentó una turba y se llamaba Judas, y no de los 12 que iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Y cuánta gente hoy en día se comporta así? El versículo 47, aleluya. ¿Y cuántos Judas nosotros encontramos dentro y fuera de la iglesia? Gloria a Dios. ¿Cuántos Judas infiltrados dentro de la iglesia hay? Yo lo seguiré, pastor, no se preocupe. Cuente conmigo. Y a la primera, y al primer terremoto, al primer estremezón o sacudón, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Qué les pasó? Los dejaron. ¿Y todo por qué? Porque fueron utilizados como muñecos y como marionetas por el enemigo. Porque fueron simplemente llevados por el espíritu del error, aleluya. La pregunta es, ¿dónde están las columnas de las iglesias de hoy en día, aleluya? ¿Dónde están los oradores de las iglesias hoy en día? ¿Dónde están los ayunadores de las iglesias hoy en día? ¿Y dónde están los vigiladores, gloria a Dios, de hoy en día, aleluya? Gloria a Dios. Pero miren lo que dice, gloria a Dios, la palabra de Dios en Ezequiel, gloria a Dios. Ya vamos a acabar, no se preocupe, ya estamos acabando, ya, aquí unas 3 horas más y no más. Tenemos 2 días de vigilia y Ezequiel capítulo número 22, versículo número 30. No se preocupe, ¿verdad? Ya estamos acabando. Ya. ¿Qué horas son? No veo de lejos. Bueno, ya van ya aquí a las 8 nos vamos, no se preocupe. Ezequiel capítulo número 22, versículo número 30. Mira lo que dice. Y aquí dice algo muy, pero muy delicado el Señor y muy triste. Dice, y busqué entre ellos hombre, hablando entre hombre y mujer, quienes asiese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Imagínense. Pero no la hallé, dice. gloria a Dios. Claro, siempre se habla y siempre se dice que no, aquí en esta iglesia no pasa, ya en otras iglesias pasa.
Aquí en la iglesia no hay poder, no, eso no se ve, tranquilo, aquí todo es ok. Acá también en la iglesia, la familia del Rey de Reyes tampoco, ¿no? Aquí todos estamos potentes, estamos bien Gracias, activos, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No, allá en otra iglesia, no sé, allá en otro continente, en otras ciudades por ahí. No sé, en otra iglesia que quizás uno no conoce, pues acá estamos todos calientitos, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y una vez más dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no la hallé, aleluya. ¿Y cuántos hoy en día, aleluya, hacen vallado, aleluya? Pero pastor, ¿qué es hacer vallado? Bueno, puede ser un vallado de oración, Aleluya. de intercesión, un vallado de vigilia, un Amén. vallado de ayuno, aleluya. Amén. Porque esas son las armas que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nosotros, aleluya. Lo que quizás nosotros no es permitido hacer con actos, pero sí Dios nos ha dado las rodillas, aleluya, para que nosotros podamos arrodillarnos ante la presencia de Él, interceder y hacer el vallado, aleluya, por nuestro hermano, nuestra hermana. Lo que quizás yo no puedo hacerlo con mi boca, pero con mi boca sí puedo bendecir y hacer un vallado, aleluya, de oración con mi hermano o con mi hermana, aleluya, al lado. Lo que quizás humanamente no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer con mi ayuno, aleluya. Lo que quizás humanamente pudiera o quisiera hacer cosas, pero con mi vigilia puedo, aleluya, interponerme, aleluya. Puedo hacer un vallado, puedo ser una columna de intercesión, aleluya, para mi hermano y mi hermana, gloria a Dios. ¿Dónde están las murallas o los centinelas, gloria a Dios, de las iglesias de hoy en día? Y porque el enemigo usa muchos cristianos. ¿Y para qué? Usa muchos cristianos para matarse entre ellos, para hablarse mal entre ellos. ¿Pero por qué los usa, pastor? Porque simplemente la palabra de Dios nos enseña que ya no hay ese tipo de gente que haga vallado, que ya no hay ya ese tipo de gente de oración, de ayuno y vigilia. ¿Y todo por qué? Porque se han dormido, aleluya. Aleluya. Se han quedado dormidos, se han matado entre ellos mismos. Aleluya. Pues si decimos ser el primer ejército de Dios, activo y fuerte, pues somos simplemente el primer ejército, lamentablemente, homicida entre nosotros mismos. Porque eso es lo que nosotros damos de ver a muchas personas. Me duele decir esto, pero si usted ve en otras denominaciones, en otras organizaciones, eso no se ve. Usted vaya a ver que un testigo hable mal de otro testigo. No, eso no hay. Pero ¿por qué en la iglesia evangélica común sí se encuentra eso? ¿Por qué entre los mormones quizás no se escucha eso? ¿Por qué quizás entre los musulmanes no se escucha eso? Usted va a ver eso entre los musulmanes, no se hay. Porque entre ellos se juntan y hay armonía. Pero nosotros que decimos que tenemos el Espíritu Santo y nosotros que decimos que somos el ejército de Dios, sí hay todo ese tipo de problemas. ¿Y todo por qué? Porque simplemente no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Porque somos simplemente, como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque somos simplemente, como dice la palabra de Dios, y me duele y me entristece decirlo, pero no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, porque simplemente somos hipócritas entre nosotros. Ay, mi hermana, Dios le bendiga. Pero por otro lado, le estamos dando la puñalada. Ay, mi hermano, Dios le bendiga. Y le estamos dando el patazo. Ay, mi hermano, Dios le bendiga. Ay, le estamos dando la bofetada. Ay, mi hermano, Dios le bendiga. Ay, ¿hasta qué hora se termina este pastor? Aleluya. Ay, mi hermano, Dios le bendiga. Otra vez mismo con el mismo saco. Ay, mi hermano, Dios le bendiga. Ay, ya estoy aburrido de ver a este pastor. ¿Y todo por qué? Porque simplemente somos homicidas entre nosotros mismos. ¿Y todo por qué? Bueno, parece que no hemos aprendido, por eso que vamos a repetirlo de nuevo. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 4, versículo número 27, aleluya. ¿Por qué pasa todo esto, pastor? Porque simplemente le estamos dando lugar al enemigo, que dice, ni deis lugar
al diablo. Y el objetivo del enemigo es detener simplemente el avance del reino de Dios. Ese es el objetivo y ese es el cómpito que tiene el enemigo. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi cómpito? Su tarea, nuestra tarea o nuestro cómpito es que siga avanzando el reino de Dios. Amén. Porque si el reino de Dios sigue avanzando, entonces hay victoria. Pero cuando no hay avance, simplemente pues en ese momento quien gobierna la vida, quien gobierna ese espíritu, quien gobierna ese cuerpo, es el espíritu del error llamado Satanás, el adversario, que el Señor lo reprenda. Entonces pues, mis hermanos y mis hermanas, una vez más, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia, gracias por todo. Y nunca se olvide, pues como siempre, aquí tiene a su hermano, su amigo, Pastor Douglas Joel Chiquito Mosquera de la iglesia, la familia del Rey de Reyes. Y nos estamos viendo para otro próximo video. Y bueno, vamos a la cuarta parte de Gloria a Dios sobre este tema: cómo puedo ser utilizado pues por el enemigo. Dios me lo bendiga una vez más. Muchísimas gracias, bendiciones.